Ya y sí. Bueno, vamos a darle las buenas tardes a Rodrigo, que hoy nos acompaña. Bueno, yo soy Loreto Bando, parte de Andes Value Research, y Rodrigo es ingeniero agrónomo, que hoy nos va a hablar de la agricultura regenerativa en el marco del proyecto Andes Value, del proyecto de manzana y sidra del sur del mundo, que está ejecutado por Andes Value Research. Rodrigo, cuéntanos. Hola, hola Loreto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Qué bueno, todo muy bien, todo Súper. bien por acá. Bueno, déjame, de lleno aquí a lo que nos convoca. Voy a compartir pantalla. Tú me dices ahí si esto funciona bien aquí. Dice compartir y ahí tú me cuentas si se ve. Sí, se ve súper bien. Excelente, ahí voy a compartir la primera lámina. Bueno, y como bien tú dices en esta bienvenida, te agradezco mucho tus lindas palabras de bienvenida. La idea del día de hoy es poder presentarles una mirada general sobre este concepto muy interesante, la agricultura regenerativa. Y nos vamos a centrar en tres preguntas en este entender, tratar de darles un brochazo, ¿no es cierto? Una pequeña mirada de este nuevo mundo que se nos abre en el siglo que comienza, ¿no es cierto? Las preguntas son ¿qué es lo que es? ¿Por qué, no es cierto? ¿Qué sentido tiene este tema de la agricultura regenerativa y cómo? La gran pregunta del cómo, porque una cosa es entender de qué se trata esto y lo más importante es ver cómo lo podemos poner en práctica, específicamente porque hoy estamos conversando en el paraguas, en el ámbito de este maravilloso proyecto Manzanas y Sidras del sur del mundo y nos parece que existe acá un concepto que tiene que ser entendido de mejor forma por parte de la industria de la sidra de los ríos, porque es una clara oportunidad para proyectar la industria hacia el futuro. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es esto de la agricultura regenerativa? Lo primero que hay que decir acá cuando uno trata de entender esto es que esta es una tendencia mundial. Hoy día, desde Chile, vemos cómo tanto en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de Asia, específicamente en la zona de Australia, Nueva Zelanda, este concepto de la agricultura regenerativa está agarrando mucha tracción, mucha fuerza. Y es así como vemos dentro de este ámbito, ¿no es cierto?, en el mundo entero, referentes que están surgiendo, que están marcando una serie de tendencias. Por ejemplo, aquí hay dos que me gustaría detenerme. El primero arriba a la derecha, vemos acá que hay una empresa, General Mills, que es un gigante mundial en la producción de alimentos, que está destinando parte importante de su financiamiento a transformar su sistema productivo a un sistema productivo regenerativo y a través de eso impactar la calidad de los alimentos que ellos ponen en el mercado. General Mills es la firma paraguas de todos los productos de avena que nosotros consumimos. Gran parte de esos productos más conocidos, Quaker Oats, ¿no es cierto? Una marca bien conocida, son todos de General Mills. Entonces, su producción de avena, por tomar un ejemplo, hoy día está pasando, está transicionando desde una producción industrial tradicional hacia una producción basada en agricultura regenerativa. Y por otro lado, aquí abajo, a la izquierda, tenemos un logo, ¿no es cierto?, de un referente internacional muy relevante que se llama Savory Institute. El Savory Institute viene liderado por Alan Savory, es uno de los pioneros en este mundo de la agricultura regenerativa y él tiene un instituto que partió en África con un trabajo muy interesante por muchos años y que hoy día tiene presencia mundial. Entonces, en general, contarles que hoy día esto ya es una realidad, el tema de la agricultura regenerativa, y hay muchos referentes interesantes que podemos buscar a nivel mundial. Entonces, cuando buscamos una definición de qué es agricultura regenerativa, y en esta lógica de que estamos diciendo que es un nuevo paradigma, es importante entender que esto de la agricultura regenerativa busca generar como un paraguas que engloba o agrupa un rango de principios y prácticas que apuntan fundamentalmente a tres elementos, son tres pilares. Apunta a mejorar la salud del suelo, que es muy relevante para cualquier sistema productivo agrícola, incrementar la biodiversidad de este sistema agrícola y potenciar el ciclo del agua. Entonces, estos son los tres pilares fundamentales de cuando hablamos de agricultura regenerativa. Ahora, para graficar de mejor forma este concepto,
Hoy día a nivel mundial se está usando mucho este gráfico, este esquema que muestro aquí, que tiene dos dimensiones. A la derecha tenemos una donde nos enfocamos fundamentalmente en la idea de que estamos transicionando cualquier sistema productivo desde un sistema convencional que fundamentalmente tiene un uso intensivo de agroquímicos y un uso intensivo de fertilización química, cualquier sistema productivo, a eso le llamamos un sistema convencional o un sistema industrial, hacia la derecha. Entonces estamos a la izquierda en esa zona media naranja y estamos transicionando hacia la derecha, llegando en el centro llegar a establecer un sistema productivo sostenible. ¿Qué significa un sistema productivo sostenible? Que está disminuyendo el impacto que tiene ese sistema productivo sobre el ecosistema. Pero lo que nos muestra este esquema es que a la derecha nosotros podemos seguir transicionando desde lo sostenible hacia lo regenerativo. Y ahí es donde se produce el cambio. Y el foco principal de este cambio es, como les decía, tres pilares. La salud del suelo, es decir, estamos transicionando hacia la derecha, mejorando la salud del suelo. El segundo pilar es la biodiversidad, por lo tanto, al transicionar desde un sistema convencional a un sistema regenerativo a la derecha, estamos mejorando la biodiversidad de ese sistema. Y como tercer elemento muy relevante, tenemos un mejor uso más eficiente del agua. Eso es bien crítico y es clave en el futuro que enfrentamos desde el punto de vista del cambio climático. Es decir, al tener sistemas productivos regenerativos, nosotros estamos enfocándonos en un beneficio muy directo en el manejo del agua y, como consecuencia, en la gestión del carbono. Nosotros podemos mejorar la absorción de carbono en el suelo, del CO2 que tenemos en el aire, retenerlo, absorberlo en el suelo a través de estas prácticas de agricultura regenerativa. Entonces, acá lo relevante que tenemos que plantear es que cuando migramos cualquier sistema productivo agrícola hacia un sistema regenerativo, siempre tenemos que tener una mirada sistémica. Es decir, no nos preocupamos de variables individuales por separado, sino que tenemos que siempre estar trabajando todas las variables que componen este sistema productivo. Y es así como esto surge, les decía al inicio, desde la lógica de la ganadería. La ganadería es uno de los sistemas productivos que primero migran a esta lógica regenerativa, donde parte desde un estudio muy interesante de muchos años, donde se pudo estudiar que el ecosistema productivo se beneficia mucho de tener específicamente animales en general, pero específicamente rumiantes. ¿Por qué? Porque los rumiantes lo que hacen al consumir la materia vegetal que está sobre el suelo, acá estamos mostrando una pradera, ¿no es cierto? Estos animales al consumir esa materia vegetal, la digieren en su sistema digestivo, que se fundamenta en el uso de microorganismos que pueden digerir la celulosa, y esos microorganismos aceleran el proceso de reconversión de esa biomasa, ¿no es cierto?, de vuelta al suelo a través de las deyecciones de los animales, los feces de los animales, esos caen al suelo, pero eso cae con materia orgánica más microorganismos, y esos microorganismos de alguna manera están restituyendo el ecosistema del suelo. Y estos microorganismos son los que tienen la gran gracia de que pueden liberar los nutrientes que están retenidos en el suelo para las plantas, de manera que se produce un ciclo virtuoso, donde los rumiantes aceleran el proceso de degradación de esa biomasa, liberación de los nutrientes a través de los microorganismos para que las plantas que están desarrollándose en ese sistema productivo mejoren su salud. Entonces, recordarles el foco, muy importante, la mirada sistémica de cualquier sistema productivo. Ahora, esa era la primera pregunta, ¿no es cierto? El qué. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es el por qué. ¿Cuál es la razón de por qué surge este tema de la agricultura regenerativa como paradigma? Bueno, acá tenemos 4 elementos fundamentales. Son los 4 drivers de valor que generan esta agricultura regenerativa. Aquí a la izquierda, en el centro, tenemos como primer elemento la resiliencia. ¿Qué significa esto? Que los sistemas productivos, al transicionar de sistemas industriales de producción con alto uso intensivo de agroquímicos, alto uso intensivo de fertilizantes químicos, empiezan a perder sus características de resiliencia. ¿Qué significa esto? Que cuando
son atacados, ¿no es cierto?, por pestes, son atacados por cambios en el clima, su capacidad de resistir empieza a fallar. Entonces, si nosotros queremos mejorar esa resiliencia, lo que hacemos es que al movernos a agricultura regenerativa, estamos mucho mejor posicionados como sistema productivo para resistir los problemas que implica el cambio climático y los desafíos que implica el cambio climático. Y es así como, por ejemplo, algunas características de esta mayor resiliencia son que se disminuye la erosión del suelo, hay una mayor retención de agua de parte de la estructura del suelo, por lo tanto hay un uso más eficiente de la poca agua que podamos tener disponible. Acordémonos que por cambio climático, en cada momento que pasa, estamos siendo más desafiados desde el punto de vista de los sistemas productivos con el agua. O sea, hay menos agua disponible, hay menos riego disponible. Tenemos un elemento muy interesante que es la mejora de la salud. Lo mencionamos al inicio. Uno de los efectos que estamos viendo, acuérdense los 3 pilares, es que mejora la salud del sistema productivo, de las plantas y los animales que están trabajando. Entonces, por un elemento es la resiliencia. Un segundo elemento que está a la derecha es la oportunidad. Es interesante porque desde el punto de vista de agricultura regenerativa, se abren nuevas oportunidades para los agricultores. Desde el punto de vista de, existe una mayor demanda hoy día a nivel mundial y una mayor conciencia de que hay que comer alimentos sanos, con alta concentración de nutrientes. Y los sistemas regenerativos se caracterizan justamente por producir eso, producir alimentos que son ricos en nutrientes y con bajas concentraciones o nulas concentraciones de agroquímicos, de químicos. Por lo tanto, ahí hay un efecto directo sobre el mercado. Hay otra oportunidad muy interesante acá, se nos abre todo un mundo de utilizar los sistemas productivos agrícolas para capturar carbono, para contribuir al control del efecto invernadero. ¿De qué forma? Al trabajar en las prácticas de manejo de la agricultura regenerativa, lo que estamos haciendo finalmente, cambiar prácticas de manejo, y con eso influir en la retención, en la captura de CO2 al aumentar la materia orgánica del suelo. Entonces, cuando tenemos un sistema productivo basado en plantas, las plantas a través de la fotosíntesis absorben el CO2 que está en el ambiente y lo transforman en azúcares con la energía del sol. Esa es la gran gracia del motor de la fotosíntesis que tiene cualquier planta. Entonces, esa azúcar, que es un componente fundamental de la estructura de las plantas, se transforma adicionalmente a la estructura en componentes que están siendo exudados desde las raíces de las plantas al suelo. Por lo tanto, imagínense lo siguiente, la planta está absorbiendo luz solar, está absorbiendo CO2, los mezcla, ¿no es cierto?, con agua, requiere agua para el proceso de fotosíntesis y lo transforma en azúcares. Y esas azúcares, como por ejemplo la celulosa y otro tipo de cadenas más largas o más cortas, constituyen la estructura de las plantas, la biomasa, y adicionalmente en las raíces es una exudación, es un elemento que está saliendo al suelo. Y al salir al suelo, ¿qué es lo que sucede? Estamos alimentando con estos azúcares los microorganismos del suelo. Entonces se produce un ciclo ahí virtuoso. Hay una sinergia entre las plantas a través de sus raíces y los microorganismos del suelo. El tercer elemento relevante de por qué nos estamos moviendo hacia la agricultura es un tema de conciencia desde el punto de vista del productor en términos de la herencia que está dejándole al mundo, el impacto que genera en el mundo. Hoy día, cada día hay más conciencia a nivel mundial de la preocupación que todos tenemos que tener y el aporte que tenemos que hacer en mejorar la forma en cómo estamos trabajando con la naturaleza, en cómo estamos interactuando con la naturaleza y le estamos afectando, y por lo tanto los agricultores son uno de los elementos fundamentales a nivel mundial del impacto que estamos teniendo. Y hay una preocupación muy grande de la agricultura y de los agricultores de ir mejorando el efecto que tenemos sobre los sistemas productivos. Y por último, hay un cuarto elemento que está abajo, es un elemento de libertad. Este tema de la agricultura regenerativa le permite fundamentalmente a los agricultores liberarse de un ciclo muy, muy negativo que hay hoy. Hoy día las rentabilidades de los sistemas productivos están muy desafiados porque los costos están subiendo mucho, costos fundamentalmente de agroquímicos y costos de fertilización química, de manera que
los precios están cada día más desafiados, por lo tanto, el negocio de un agricultor promedio hoy día está siendo cada día menos rentable. Lo que nos permite la agricultura regenerativa a través de disminuir la cantidad de insumos utilizados, estamos impactando en la estructura de costos del sistema productivo y por lo tanto lo estamos haciendo más rentable. Por lo tanto, ahí hay un tema de liberarse de parte de estos agricultores, ¿no es cierto?, que transicionan hacia los sistemas productivos, de liberarse de este problema fundamental de la baja rentabilidad de sus operaciones. Entonces, aquí hay 4 elementos que son muy relevantes para pensar en por qué tiene sentido esto de la agricultura regenerativa. Y acá está el corazón de la lógica que queremos presentar hoy, que es cómo hacemos para movernos desde un sistema actual en el que yo estoy, llamémosle un sistema tradicional, un sistema industrial, con alto uso de agroquímicos y alto uso de fertilización química. ¿Cómo me muevo a un sistema regenerativo? Bueno, aquí hay un pequeño esquema, un resumen. Esto da para largo, pero como esto es una sesión introductoria, la idea es que las vayamos profundizando en sesiones posteriores. Hay 5 elementos que son clave cuando uno quiere transicionar desde un sistema tradicional a un sistema regenerativo. El primer elemento es que debemos preocuparnos de nutrir el sistema. ¿A qué nos referimos con nutrir el sistema? Es fundamental cambiar la forma en cómo vemos los sistemas productivos desde el punto de vista de que, desde la mirada tradicional, como agricultor, yo dependo de agregar fertilizantes al sistema, fertilizantes externos, que normalmente son fertilizantes químicos, pensando en que yo tengo que agregar estos fertilizantes para nutrir a las plantas para que puedan producir. Entonces, esta dependencia de fertilizantes para poder producir un alimento se revierte completamente desde la mirada de la agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque la agricultura regenerativa lo que nos permite es que al mejorar la salud del suelo, al reconstituir el ecosistema de microorganismos en el suelo, los mismos microorganismos liberan los nutrientes que las plantas necesitan desde el mismo sistema. No es necesario un input externo, no es necesario hacer esta fertilización externa, este input externo. Y al mismo tiempo, al mejorar la salud del sistema, al reconstituir la salud del suelo, mejoramos la salud de las plantas, mejoramos el sistema de defensa, que es el mismo que tenemos nosotros, el sistema de inmunidad que tenemos nosotros en nuestro organismo como humanos. Ese mismo sistema inmune lo tienen las plantas y les permite defenderse de las enfermedades. Por lo tanto, cuando reconstituimos la salud del suelo, reconstituimos la salud de las plantas se defienden de mejor forma de las enfermedades y por lo tanto se requiere gastar menos en input externo, en agroquímicos para combatir enfermedades. Entonces ahí tenemos un primer elemento, nutrir el sistema. ¿Cómo se nutre el sistema? Lo que yo les decía hace unos minutos atrás. El motor de la nutrición del sistema es la fotosíntesis. ¿De qué forma? A través de capturar la luz solar, a través de capturar el CO2 del aire, mezclándolo con el agua disponible que todo cultivo necesita, se transforma ese CO2 en cadenas de azúcares. Y esas cadenas de azúcares, que es el resultado de la fotosíntesis, se exudan por las raíces de las plantas hacia los microorganismos que están en el suelo. Entonces estamos nutriendo ese ecosistema de microorganismos del suelo que a su vez nos devuelve la nutrición a la planta, los nutrientes que la planta necesita. Entonces ahí está el primer elemento, preocuparnos de la salud del suelo. El segundo elemento, también muy ligado a mantener la salud del suelo, es permanentemente mantener una cobertura sobre la superficie del suelo. El peor pecado en este mundo de la agricultura regenerativa es mantener un suelo descubierto sin cubierta vegetal. Eso es un pecado gigantesco. ¿Por qué? Porque al mantener el suelo sin cubierta vegetal, en algunos momentos del año, lo que estamos haciendo por un lado es perder CO2 hacia la atmósfera, estamos permitiendo que el sol interactúe directamente en el suelo, por lo tanto hay un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura afecta a los microorganismos del suelo, por lo tanto estamos destruyendo ese ecosistema del suelo que necesitamos para que las plantas vivan. Por lo tanto, nunca dejar el suelo descubierto. El tercer elemento fundamental es minimizar al máximo y ojalá nunca alterar
la estructura del suelo. Y aquí nos referimos aquí específicamente el tema de utilizar arado para romper el suelo previo a una siembra, por ejemplo, o previo a un establecimiento de un cultivo, es decir, romper el suelo pensando que eso beneficia al sistema productivo, es completamente negado en el sistema de agricultura regenerativa. O sea, no debemos nunca arar el suelo. El cuarto elemento que es fundamental en este sistema de cómo hacerlo es incorporar al sistema rumiantes. Fundamentalmente estamos hablando de, podemos hablar de bovinos, ¿no es cierto? Vacas, podemos hablar de rumiantes menores, ovejas, cabras, ¿no es cierto? Y adicionalmente es muy relevante e interesante incorporar aves en general, gallinas, por ejemplo, gansos, patos. Esto lo que permite es esta aceleración del proceso de reciclaje que necesitamos en conversión de biomasa que está sobre el suelo, que estamos produciendo, para devolverla al sistema procesada, ¿no es cierto?, con nutrientes y con microorganismos. Entonces, el tracto digestivo de todos estos animales, de estos seres vivos que metemos al sistema a través del pastoreo, nos hacen que haya un reciclaje de nutrientes en el sistema y se vaya mejorando la salud del sistema. Y por último, tenemos un quinto elemento que engloba, ¿no es cierto?, lo que hemos venido conversando, que es el requerimiento de aumentar la diversidad del sistema. Es decir, no podemos hacer monocultivos, no podemos estar haciendo trigo, avena permanentemente. Tenemos que ir cambiando, tenemos que tener una diversidad de distintos cultivos que son complementarios en rotación. Y hay tres elementos adicionales a estos cinco, que son los principales, que son complementarios, que son los que están abajito, el 6, el 7 y el 8, que están en naranjo porque son complementarios, los 5 de arriba son los principales elementos. El sexto es estimular la función del ecosistema. Es fundamental tener siempre presente que aquí estamos hablando de un sistema productivo. Y como sistema productivo no nos podemos preocupar de una zona variable, nos tenemos que preocupar del sistema per se. Y por lo tanto ahí la función ecosistémica con todos los servicios ecosistémicos que permite o que ofrece, es parte fundamental. Y por ejemplo, el incorporar abejas para mejorar la polinización, el no estar aplicando herbicidas o pesticidas que pueden afectar a una serie de insectos que son enemigos naturales de algunas pestes, eso es fundamental y ahí hay servicios ecosistémicos que son claves. Y pensando en un elemento un poquitito más ampliado, cuando vamos mejorando y vamos transicionando hacia una agricultura regenerativa, también estamos alterando el ciclo del agua en un territorio. Por lo tanto, podemos hacer mucho más eficiente ese ciclaje del agua que nos permite ser mucho más resistentes a los cambios del cambio, a los problemas o los desafíos que nos ofrece el cambio climático. Entonces, el elemento de mantener siempre la mirada sobre el ecosistema es fundamental y su función ecosistémica. Después, en el elemento 7, tenemos un impacto positivo en la comunidad. Esto es bien relevante porque desde la mirada del sistema, el sistema productivo agrícola no está aislado. El sistema productivo pertenece a una comunidad. Y de manera relevante, cuando empecemos a transicionar al sistema regenerativo, la comunidad se empieza a beneficiar de una serie de elementos. El más evidente, ¿no es cierto?, es que empezamos a conservar el ecosistema. Por lo tanto, tenemos una serie de beneficios desde el punto de vista de retención de carbono en el suelo, mejora de materia orgánica, mejora de la salud y mejora del ciclo del agua. Por lo tanto, esto tiene servicios ecosistémicos que terminan impactando la comunidad en torno al sistema productivo. Y por último, el elemento 8 es crítico para que esto funcione muy bien. Es el viaje de aprendizaje en el que en el que incursiona cualquier productor agrícola que quiere transicionar hacia el sistema regenerativo. Es decir, el sistema regenerativo obliga a que ese agricultor esté en un proceso de aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar con el sistema biológico, el ecosistema, y empezar a entender las lógicas de ese ecosistema y cómo él puede trabajar en favor de esas lógicas, de esas dinámicas ecosistémicas. Entonces, para terminar, decirles que todos estos 8 elementos, ¿no es cierto?, cuando uno hace esta transición hacia un sistema regenerativo, implican que uno tenga que poner mucho foco en la medición de resultados. ¿Y esto qué significa? Tenemos que medir indicadores de desempeño como, por ejemplo, la salud del suelo,
a través de su componente físico, químico y biológico. El carbono, es decir, cómo estamos absorbiendo carbono, y ahí una medida indirecta es la materia orgánica del suelo, cómo va cambiando la materia orgánica, la biomasa microbiana del suelo, la densidad de nutrientes de los alimentos que estamos produciendo y por último la biodiversidad. Ahí tenemos 5 elementos que son clave desde el punto de vista de los indicadores de desempeño de cómo podemos manejar el sistema. Bien, y con esto, esta mirada rápida, ¿no es cierto?, del sistema, ya terminamos. Espero haber sido claro en este brochazo, ¿no es cierto?, inicial de qué significa esto de la agricultura regenerativa, y vamos a tener otras sesiones por delante para que vayamos echando en todo el detalle. Así que un Súper, gusto, un Rodrigo. saludo. Muchas gracias, estuvo Loreto. muy buena la presentación. Qué importante es saber sobre este concepto que se habla, pero no se conoce el qué, el por qué y el cómo lograr utilizar y llevarlo a cabo. Entonces encontré que estaba súper bien. Agradecerte tu tiempo también por estar con nosotros y compartir este concepto, como bien dije, que es muy relevante, sobre todo para el ecosistema hoy en día y para lo que está viviendo el mundo. Así que muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación y bueno, nos estaremos viendo para seguir hablando de estos temas. Excelente. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.